Ok. ¿Recuerdas o has escuchado la palabra normas? Sí. ¿A qué te hace referencia una norma? Mm, ¿Cómo lo puedes describir? ¿Alguna regla que se debe seguir? Ajá, sí. De acuerdo con Eduardo García Márquez, es una regla de comportamiento o de conducta, ¿no? Que puede ser obligatoria o no, dependiendo del contexto en el que estamos hablando. Por ejemplo, si estás en tu casa o en tu vida social, en lo moral, puedes cumplirla o no, ¿no? O sea, tienes esa oportunidad. Si estás hablando de lo legal, pues también tienes la oportunidad de hacerlo, pero si no la cumples, habrá una sanción. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Ok, las normas de conducta se clasifican en técnicas, morales, religiosas, sociales y jurídicas. Uy, y mira aquí cómo lo... Esa no fui yo, quiero aclarar. Ok, entonces, una norma técnica son aquellas que nos indican de forma más apropiada eh, que hay que hacer una cosa. Por ejemplo, el médico debe seguir ciertas normas técnicas a practicar al practicar una intervención quirúrgica. Y pues la sanción de quien viole esta norma, pues en este caso sería el fracaso. Esa es una norma técnica de algo para que realices bien tu trabajo, tu acción, más que nada, pues por ejemplo aquí en el doctor, ¿no? Ellos tienen ciertamente sus normas, que pues a lo mejor uno no va a saber qué hacer porque uno no es doctor, o sea, no es para todo el mundo. Ahora, cuando hablamos de sanciones, hablamos de la consecuencia que origina el incumplimiento de una norma, ¿va? O sea, eso, bueno, hay que, solamente como definición. Las normas morales, ¿cuáles crees que sean las normas morales? Ah, Evidentemente son más las que tienen, bueno, las que van de la mano con la moralidad, como la parte de cumplir cuestiones éticas. Bueno, supongo que son diferentes, la parte ética y la moral. Ah, Pero sí van de la las que mano, nos, ¿sí? ¿Te escucho? sí, las que nos hablan más de, quizá, por ejemplo, tipo, ah, ser solidario, ¿no? Ok, Ayuda a quien puedas, ok. Sí, quizá. son aquellas, sí, 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 son aquellas reglas que nos enseñan a hacer el bien, ¿no? Y de alguna manera evitar el mal en lo moral. Un ejemplo, pues una norma que obliga a las personas a ayudar a los necesitados, ¿no? Que era lo que decías, hacer el bien. Entonces, bueno, a lo mejor tú dices, no, pues para mí es, yo tengo que ayudar a los necesitados porque es una norma moral, algo que te hace sentir bien. Entonces, la norma moral, pues es más de este tipo. Cuando hablamos de normas religiosas, pues es dictado a Dios, ¿no? O sea, la doctrina que nosotros seguimos y pues las reglas que se imponen dentro de ella, ¿no? A lo mejor puedes o no, tener alguna religión, pero si perteneces a alguna, por ejemplo, hay una norma que impone a los católicos la obligación de ir a misa el domingo, ¿no? Y los días festivos. Y la sanción para quien viole una norma religiosa, pues nos dice, es el castigo en la vida eterna. O sea, son normas que impone nuestra religión, ¿no? Dependiendo de si pertenezcas o no a una religión, ¿vale? También Muy bien. están las normas sociales. En ellas, pues, un ejemplo de esta norma es la que te obliga a ir vestido a un lugar, pues, de manera formal, ¿no? A lo mejor quien viole esta norma, pues, vas a quedar en ridículo. A lo mejor si vas a la universidad, pues tienes que ir normal, tienes que ir formal. Y si no vas formal, pues a lo mejor tus compañeros se van a burlar de ti. O sea, son normas que impone la sociedad o el grupo social al que perteneces, ¿vale? Claro. Pero ahora vamos a pasar con las importantes, que son las que vamos a ir realizando.
vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué son las normas jurídicas? Bueno, todas son importantes dependiendo del contexto, pero las jurídicas tienen una sanción pues como de más peso, ¿no? Quizás, que son aquellas que impone el Estado de manera obligatoria, o sea, esta sí es obligatoria a los individuos. Y las normas jurídicas se distinguen de las demás en que si el individuo no las cumple voluntariamente, ¿qué ocurre? Pues el Estado interviene para hacerlas cumplir por medio de la fuerza. A lo mejor si las otras no las cumples, pues digo, en lo religioso, pues a lo mejor dices, "Ay, no lo cumplo, ya no importa, ¿no?". En la social dices, pues a lo mejor se van a burlar de mí. Pero si tú no cumples una norma jurídica, aquí sí, el Estado va a intervenir y entonces tienes que cumplirlas por medio de la fuerza, como dice aquí. Recordemos que lo jurídico pues va relacionado con el derecho y por ello las normas se les llama jurídicas, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Momentáneamente, sí. Entonces, vamos con la parte de lo que es el derecho. ¿Me apoyas con lo que dice ahí? Claro que sí. Conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones laborales con el fin de conseguir equilibrio entre patrones y trabajadores. Ok, eso es lo que es el derecho laboral. En sí, el derecho es un conjunto de normas jurídicas, como ya vimos que son las normas, que regulan la conducta externa de los hombres en sociedad. En este caso, pues la finalidad que se busca, pues es que haya un equilibrio entre trabajador y un patrón, ¿no? Porque es el principal sentido de del derecho laboral. El derecho laboral tiene como finalidad regular las relaciones entre obrero y patrones, ¿no? Obrero-patronales, buscando siempre que sea posible la protección del trabajador. Este derecho nació de la lucha del proletario por mejorar sus condiciones de vida y de la actitud del Estado que se constituye en defensa de los trabajadores, ¿vale? En un principio, las relaciones laborales estuvieron reguladas por el derecho civil, que se funda en el principio de la igualdad de las partes o de las personas, ¿no? En las relaciones contractuales. Sin embargo, este principio perjudicó al trabajador, quien en su afán de ser contratado, pues quedaba a la merced de lo que el patrón dijera, ¿no? Y pues aquí se cometían muchos abusos. Y los patrones, pues, produjeron la idea de crear un nuevo derecho inminente que protegiera a los trabajadores, ya que sufrían de muchas Claro, desigualdades. Esta idea triunfó en la práctica y produjo el nacimiento de un nuevo derecho, que es el derecho laboral. Incluso en la administración, no sé si alguna vez llegaste a escuchar de la teoría humanista, donde decía, ¿no? Que el ser humano era visto como una máquina, entonces solamente tenías que trabajar, trabajar, trabajar y no había oportunidad de, pues a lo mejor el derecho de vacaciones o el derecho de un almuerzo. Entonces, las condiciones, ¿no? También, o sea, les valía gorro tus condiciones, no les importaba. Incluso hubo una época donde trabajaban con mercurio, ¿no? Y les provocó mucho cáncer. Entonces, todo esto pues no era regulado, era así como, pues, ¿quieres trabajo? Tenías que someterte y pues trabajar a cambio de una remuneración. Sin embargo, pues esta lucha o esta búsqueda de una equidad, pues es la que busca, con la que nace el derecho laboral, ¿vale? claro, Bien. ¿Me apoyas a leer esta parte? claro. Es la rama de las ciencias jurídicas que estudia el fenómeno social del trabajo subordinado en el marco de un sistema económico que le sirve de fundamento y justificación y cuyos protagonistas básicos son un trabajador y un empleador, relación individual del trabajo y del sindicato o asociación sindical, relación colectiva de trabajo. Veíamos en la sesión pasada, bueno, en las sesiones pasadas que pues los sindicatos nacieron a raíz de los gremios, ¿no? Y bueno, algunas características del derecho laboral, pues la primera es que es un derecho de clase. ¿A qué nos referimos con esto?
Pues que protege a una clase específica de la sociedad, ¿no? En este caso, ¿cuál sería? La clase de los trabajadores, ¿vale? La clase trabajadora. Exactamente. Por eso es un derecho de clase. Esa es una característica. Otra es que es un derecho de creación reciente. ¿Por qué? El derecho del trabajo es un derecho de creación reciente porque aparece en nuestro país a principios del siglo XX. O sea, no tiene mucho. Entonces, por eso es reciente. Otra es que es un derecho que contiene un mínimo de garantías sociales. El derecho del trabajo contiene estas garantías sociales porque existen las garantías, porque existe un límite inferior hasta el momento el trabajador ha podido obtener uno de los ideales del derecho laboral. El trabajador no se debe de conformar con las garantías sociales establecidas a su favor, sino que debe de lograr, pues, superar. Nuestra Constitución dedica los primeros 29 artículos a las garantías individuales, que pues conocemos como derechos humanos. Sin embargo, el artículo 123 a las garantías sociales de los trabajadores, ¿no? Dentro de él, pues viene parte del derecho laboral. Y pues aquí son las garantías que los individuos tienen frente al Estado. También tenemos que es un derecho irrenunciable. El derecho al trabajo es irrenunciable, ¿por qué? Porque toda renuncia hecha por el trabajador en contra de lo dispuesto por la ley es nula y no obliga aunque haga constar por escrito un contrato de trabajo. O sea, no puedes renunciar a tus derechos porque es algo que ya está pues establecido, ¿no? Otra característica es que es un derecho imperativo. Esto quiere decir que si el patrón no cumple con sus obligaciones, pues, ¿qué puede pasar? El Estado, ¿no? Quedamos que cuando no se cumple una norma, pues el Estado es el que interviene para hacerlas cumplir. Y finalmente, pues es un derecho reivindicatorio de proletariado. ¿Qué quiere decir esto? Pues busca dignificar o elevar al ser humano que solo cuenta con su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, busca que sea más regulado lo que está trabajando. Vale, y bueno, tenemos aquí un diagrama que nos dice derecho del trabajo. ¿Me puedes ayudar en la parte de concepto? Claro que sí. Concepto. Es una vinculación de intercambio económico, una relación de poder, es decir, la precedencia del mando y la obediencia. Su naturaleza jurídica se encuentra en el artículo 5 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Existe una relación obrero-patronal en la cual, pues, ¿por qué trabajamos? Porque queremos una remuneración o a cambio de una retribución, un salario. Está la presencia del mando de parte de quién, pues de nuestros patrones, de nuestros jefes y la obediencia, pues por parte de nosotros, ¿no? Y como ya hemos visto, pues principalmente se encuentra en la Constitución en los artículos 5 y 123, ¿vale? Ahora, hablando de las características, pertenece al derecho social, tiene un mínimo de garantías, reivindica al trabajador y es irrenunciable. Esas son las características que acabo de mencionarte hace un momento, ¿va? Forman parte de. ¿Qué principios lo rigen? ¿Me apoyas? El trabajo como un derecho y un deber, Ujú. eh, libertad en el trabajo, igualdad, estabilidad y suplencia de la queja. Ok. Y de ahí tenemos las fuentes, ¿no? ¿Dónde lo vamos a revisar? Bueno, la legislación, jurisprudencia, costumbre y principios del derecho es lo que vamos a ir abarcando. ¿Vale? Ah, ya me fui. ¿Cuál es la importancia del derecho laboral? Bueno, pues es de suma importancia para nuestra esfera jurídica, en razón de que es la ciencia del derecho que se encarga de regular la relación obrero-patronal. Sin olvidar, su fundamentación se encuentra dentro de pues, nuestra Constitución, ¿no? O Carta Magna.
Aunado a lo anterior, esta área tiene la finalidad de determinar las cuantificaciones a las que tiene derecho el trabajador, así como las obligaciones que tiene derecho el patrón. O sea, de los dos lados hay obligaciones, tanto del trabajador como del patrón, ¿no? El patrón tiene la obligación quizás de brindarnos las prestaciones de ley, el seguro, vacaciones, y nosotros tenemos la obligación, pues, ¿de qué? De responder correctamente con nuestro trabajo, ¿no? Brindar la calidad, pero eso ahorita lo vamos a ir viendo. Vamos a ver parte de lo que fue el desarrollo histórico. Y bueno, nos dice que el derecho laboral en nuestro país tiene una gran revolución por cuando hace a cada uno de las etapas históricas que tenemos. Por ello, pues se mencionan cuáles son y en qué consisten, ¿no? Y tenemos pues el México prehispánico, el colonial, independiente, revolucionario, posrevolucionario y el actual. Y como la administración viene desde la época prehispánica, que abarca desde los orígenes de los pobladores en territorio nacional hasta antes de la caída de Tenochtitlan. Información proveniente de cronistas españoles, los gremios organizados de obreros y artesanos, que era lo que veíamos en administración, que son los antecesores de los sindicatos, ¿no? Sin embargo, en esta era no se cuenta pues con suficiente información. Pasamos Bien, Al México colonial. ¿Me apoyas, por favor? claro. Nace la figura de la encomienda, consistía en entregar una porción de tierra a los españoles, quienes disponían de ella, y, y de los que en ella vivieran. Los indígenas que ocupaban la tierra encomendaban encomendada, la tierra encomendada, Ajá. estaban obligados a trabajarla y prácticamente eran esclavos, recibiendo como contraprestaciones el ser evangelizados. Y ahí nace la esclavitud. Ok, eso también lo vimos en administración, ¿recuerdas? La Ujú. parte donde si no trabajabas, si no hacías igual tu trabajo bien, pues te castigaban con el sometimiento físico, ¿no? El castigo físico. Entonces eso forma parte de pues las normas sociales que estaban en ese momento, ¿vale? Bueno, luego dice que así se legislan las leyes indias, mismas que tuvieron vigencia por 300 años, las que establecían pues ya una jornada de 8 horas máximo, ¿no? Porque antes trabajabas mucho tiempo y no te consideraban como no prestaban atención a tu cansancio o al esfuerzo que estabas realizando. Claro, Otorgó un descanso semanal, ¿no? El derecho a un descanso, a un día de descanso semanal. Ahorita pues es que están verificando si se puede aprobar que haya 2 descansos, 2 días de descanso a la semana y están tratando de reducir la jornada laboral, pero bueno, eso todavía no es aprobado. Sin embargo, en este momento pues establecieron algo muy importante, ¿no? Jornadas de 8 horas, pagos semanales, descanso semanal y pago del día 7, o sea, el pago de nuestro salario. Que también estableció, bueno, el protección a la mujer embarazada. Anteriormente, pues no tenías así como una protección, o sea, tú tenías que hacer tus actividades y desempeñarte como pudieras, ¿no? Prohibición a menores de 14 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que antes trabajabas a cualquier edad. A veces los pequeñitos, pues no iban a la escuela, ¿no? Principalmente porque a lo mejor no les alcanzaba el recurso económico y pues iban a trabajar y entonces te aceptaban, ¿no? Así tuvieras 10 12 años, te aceptaban. Entonces, bueno, aquí pues prohíben, ¿no? Que los menores de 14 años pues trabajen. Entonces ya ahí, si tú contratas a un menor de edad, estás incurriendo en una falta. Hoy en día, pues es un menor de edad, ¿no? Pero en ese momento, pues de 14 años. Asimismo, nacen los sentimientos de la nación, en el cual se prohíbe la esclavitud, así como se aumenta el pago de la jornada del indígena. Y por último, entra en vigencia la Constitución de Apatzingán, en la cual nacen los principios del derecho laboral y pues los tres principales, ¿no? Que son la libertad, igualdad y la cultura. ¿Vale? Vamos a México independiente. Cuando fue México dependiente, luego de la Guerra de Independencia, el trabajador mexicano se encontraba en una situación no muy diferente a la del inicio de las hostilidades. Es decir, las jornadas de trabajo eran excesivas, 18 horas y salarios infinitos.
siendo así que en 1824 y 1857 pues surgen nuestras primeras constituciones, ¿no? Sin embargo, ninguna de las dos contenía algo que expresara las condiciones del trabajo, o sea, no lo estipulaban por escrito. Entonces, pues como tal, pues no hablábamos de derecho laboral. Con el paso del tiempo, los trabajadores comenzaron a organizarse y pues así se crearon las primeras organizaciones laborales, ¿no? Por cuanto hace la época del Porfiriato, surgieron las tiendas de raya, lo cual presentó este fenómeno de la deuda interminable del trabajador. De lo anterior fue que provocó el fenómeno de las huelgas de los trabajadores, en el cual se exigían mejores condiciones para ellos, ¿no? Y por último, con el surgimiento del Partido Libre Mexicano, se mejoraron las condiciones del trabajador, un máximo de 8 horas de trabajo, una mejor jornada, indemnizaciones a trabajadores, entre otras cosas. Y ahí tenemos un esquema donde nos habla de jornadas excesivas, salarios desfavorables, concentraciones de mano de obra en el campo y en las minas, ¿no? ¿Cuántos accidentes ocurrieron bueno, en épocas pasadas? Y pues nadie fue como de brindarles una indemnización, ¿no? Hoy en día a lo mejor si sufres un accidente, pues las empresas te indemnizan. Incluso si llegas a perder alguna parte de tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo tiene un valor. Entonces, de acuerdo con la ley, pues te pagan, ¿no? Te indemnizan esta parte siempre y cuando sea durante tu jornada de trabajo o un riesgo laboral, ¿vale? Después, bueno, Claro. en nuestro esquema, pues tenemos donde nace la Constitución de 1857, pero pues quedamos que no hablaba de nada del derecho laboral. En el Porfiriato, pues las tiendas de raya, huelgas de Cananea y Río Blanco fueron las que comenzaron a buscar, ¿no? Que se respetara a los trabajadores, y de ahí nace el programa del Partido Liberal Mexicano, que es lo que tenemos aquí. Ahora vamos a México Revolucionario. ¿Me puedes apoyar, por favor? Claro que sí. Plan de San Luis. Su objetivo consistía en que los trabajadores tuvieran mejores oportunidades laborales, se elimine el esclavismo y la explotación. Casa del Obrero. Surge el primer refugio laboral de los trabajadores. En él su objetivo primordial consistía en la protección al mismo. Constitución de 1919. Con este documento es como se da por terminada la revolución, en el cual dentro de sus artículos encontramos el 5 y el 123. Primero hace referencia a la libertad laboral, mientras que el segundo a los derechos y obligaciones de la relación laboral. Ok. Y de ahí pasamos pues a México actual. Expedición de la Ley Federal del Trabajo en 1970, hablábamos del siglo XX, ¿no? Diversas crisis inflacionarias que disminuyeron el poder adquisitivo de los trabajadores, fue en la parte de neoliberalismo. Y después entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, el salario mínimo general promedio era de 51 pesos en el 2008. En el 2008, pues yo creo que sí alcanzaba para comprar ciertas cosas, ¿no? Si hoy en día vemos el salario mínimo, pues 51 pesos no te alcanzaría para nada. Si no mal recuerdo, está en 160 y algo el salario mínimo, pero no estoy segura, no lo investigué. No sé si tú El lo de hoy en sepas. día, Ajá, ¿lo sabes? 241. 200, mira, yo todavía me quedé más atrás, porque apenas subió este año, ¿no? Subió un porcentaje. Y estaba como en 210, si no estoy mal. Creo doscientos 200. siete, algo así. Pero sí, o sea, entonces sube el salario mínimo, sin embargo, pues también los precios, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace rato en economía, ¿no? La canasta básica, pues también sube, entonces hay una inflación y pues seguimos prácticamente igual. La tasa del desempleo, casi 4%, el empleo informal, desempleo y subempleo. Y abajo tenemos que la reforma del trabajo surgió en 2012, se eliminó la antigüedad. Reformaron la Ley Federal del Trabajo en 2019 y se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje y se crean los juzgados laborales. Eso en el México actual. Y bueno, después tenemos el origen y la estructura del derecho laboral. Antes de entrar a este tema, me gustaría hablarte un poco de dos conceptos importantes
que son una, la jurisdicción, que es una facultad que tiene la autoridad para aplicar un derecho. Cuando hablamos de jurisdicción, recuerda esta parte, es la facultad que tiene una autoridad para aplicar el derecho. Y la competencia es la facultad que tiene una autoridad para intervenir en un caso concreto. La primera es jurisdicción, facultad que Jurisdicción, tiene la autoridad. para aplicar el derecho. Y la competencia es la facultad que tiene una autoridad para intervenir en un caso en concreto, ¿va? Por ello, la competencia constituye el límite de la jurisdicción. Entonces, para que una autoridad pueda aplicar el derecho, es necesario que además sea competente. Por eso luego escuchamos que una autoridad competente, es decir, que esté facultada para intervenir en el caso que se trate. Si no es competente, pues no tendría caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces una es facultad que tiene la autoridad para aplicar el derecho, esa es jurisdicción. Y Esa es competencia es jurisdicción. facultad. Que tiene una autoridad Ujú. para intervenir en un caso concreto del artículo 123 constitucional y sus... ¿Me apoyas a leer lo que dice, por favor? Salud. Perfecto. Gracias. Importancia del artículo 123 constitucional y sus apartados. Una de las grandes ventajas de concluida la revolución en nuestro país consiste en la publicación y entrada en vigor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de cual actualmente nos sigue rigiendo en el marco legal de nuestro país. Por cuanto hace la relación con nuestra materia, podemos visualizar en primero momento a los siguientes artículos, el 5 y el 123. Ok, primero vamos a hablar del 123 y bueno, recordemos que los fundamentos legales del derecho laboral se encuentran en la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos, los decretos, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fundamento más importante de derecho laboral está en el artículo 123 constitucional. Este artículo se divide en dos apartados. El A, que regula las relaciones obrero-patronales entre particulares, y el B, que regula las relaciones del Estado con sus trabajadores. ¿Sí recuerdas un poquito del video? Explicaba esta Sí, parte, ¿no? De la relación obrero-patronal y el Estado con los trabajadores. El Congreso Constituyente que se instaló en Querétaro para elaborar la Constitución, que actualmente no rige, la de 1917, inició sus labores el 1 de diciembre de 1916. Y bueno, don Venustiano Carranza, quien era en ese entonces el encargado de Poder Ejecutivo, no tuvo la idea de incluir en la Constitución un título especial que se refiriera a la materia del trabajo, sino únicamente a expedir una ley laboral para pues remediar el malestar social de los trabajadores, ¿no? El proyecto inicial de la Constitución solo se mencionaba el artículo 5 relativo a la libertad del trabajo. Y durante el transcurso de debate surgió la inquietud de algunos diputados de que se incluyera la Constitución, de que se incluyera un título especial que se refiriera a la materia del trabajo. Esta idea fue aceptada por la mayoría y fue cuando se incluye el artículo 123 constitucional, ¿vale? Este artículo no es completamente de legisladores mexicanos. Ellos se inspiraron en las leyes de Francia, de Bélgica, de Italia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. ¿Para qué? Pues para crear un código de conducta, bueno, un código, las normas que iban a regir a este derecho laboral. Em, y pues bueno, así es como surge principalmente este artículo, ¿vale? bien. Pasamos a la siguiente.
El artículo 5, por otra parte, como te mencionaba, nos habla de la libertad del trabajo, de los títulos profesionales, la prohibición de trabajos obligados y servicios públicos obligatorios. Más adelante vamos a ir desencadenando este artículo. Aquí tenemos parte del artículo 123 y la parte que te decía, ¿no? Los dos apartados que surgen de este artículo, en la relación obrero-patronal y la relación de trabajador frente al Estado. Y dentro la relación obrero-patronal, pues tenemos las jornadas laborales, el trabajo nocturno, o sea, cómo se reguló, ¿no? La edad laboral mínima, que ya fue arriba de los 14 años, ¿no? Veníamos hablando de eso. La igualdad en los salarios, la participación de utilidades, horas extras, aquello que nos da la prestación de Infonavit, nos cuida de los accidentes de trabajo, ¿no? O previene los riesgos que puede haber y pues trata de prevenir estos accidentes. Y si se llegaran a dar, bueno, pues una indemnización, ¿no? Y pues nos da el derecho a la huelga. Recordemos que anteriormente pues no tenemos esta oportunidad. Dentro de este apartado también podemos encontrar lo que habla del descanso, de los descansos, de la mujer en estado de gravidez y del salario mínimo. Y dentro del apartado B encontramos los derechos de escalafón, el despido injustificado, el derecho a la huelga también, el derecho a la seguridad social y trabajadores de confianza. Recordemos, bueno, no sé si has escuchado que a veces los trabajadores de confianza pierden, por ejemplo, el derecho del sindicato, ¿no? ¿Sí lo has escuchado? Sí, sí, Entonces, totalmente. principalmente, pues habla de esta parte. Más adelante nos vamos a ir empapando en estos términos para ir comprendiendo esta parte, ¿va? Entonces, se divide en dos. Ok, antes de pasar al siguiente tema, yo quiero darte, o bueno, quiero comentarte el concepto de un trabajador, el concepto del patrón y bueno, lo que es un intermediario, para que lo tengamos así como presente en lo que vamos a ir analizando más adelante, ¿vale? Un trabajador está estipulado en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo. Y ahí nos dice que el trabajador es una persona física que presta a otra persona física o moral. Hablamos de que ya sea que le presente a una persona o a una empresa, ¿no? Un trabajo personal subordinado. ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros somos los subordinados y ellos son nuestros jefes, ¿vale? Eso es un trabajador. Recordemos que las personas físicas son seres humanos, las personas morales son las empresas. ¿Sí recordabas o sí habías escuchado eso? Sí, totalmente. Ok. Mm, mm, Según Baltasar Cavazos Flores, menciona que la subordinación es el poder de mando y el deber de obediencia, que es lo que veíamos al principio, ¿no? Viene esta parte, la obediencia y el deber. También este mismo artículo menciona al trabajo en los siguientes términos. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo a toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. ¿Va? Eso es lo que corresponde al concepto de trabajo, las Claro. actividades humanas, ¿vale? Ahora, el concepto de patrón está establecido en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que un patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Volvemos a lo mismo, una persona, un individuo o una empresa. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos, ¿no? El artículo 11 se refiere a las relaciones entre los altos empleados y los trabajadores. Y dice más o menos que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejercen funciones de dirección o de administración en la empresa serán
representantes y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores, ¿no? Siempre tenemos que ver por el bien de nuestros trabajadores, porque tengan las mejores condiciones y pues también porque desempeñen la actividad ideal, ¿no? Pero se tienen que involucrar, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, sí, Y finalmente el otro concepto que quería tocar es el de intermediario. Este está establecido en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que un intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra para que preste sus servicios a un patrón. Esto lo has escuchado mucho, yo creo que en las agencias, ¿no? Que cuando buscas un empleo, hay agencias que se dedican a hacerlo, ¿no? Entonces es un intermediario. Por medio de ellas te seleccionan y ya tú trabajas para la empresa, pero es un intermediario. El artículo 13 completa este concepto diciendo que no serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de relaciones con sus trabajadores. En caso contrario, o sea, en caso de incumplimiento, será solidariamente responsable con los beneficiarios directos de las obras o servicios por las obligaciones contratadas con los mismos trabajadores. Bueno, en su afán de proteger al trabajador frente a empresas insolventes e irresponsables, ¿no? Porque muchas veces llegamos a empresas que pues no quieren pagarnos las prestaciones o que no nos brindan aquellos beneficios que deberían. El precepto transcrito extiende la responsabilidad de empresas a los beneficios directos de las obras o los servicios, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos ya que es intermediario, sabemos que es el trabajo, sabemos que es el patrón y un subordinado o empleado, ¿va? Hasta aquí vamos. claro. La realidad es que este artículo o la Ley Federal del Trabajo es muy extensa, pero pues no la vamos a ver tan a fondo, pero sí vamos a tratar de comprender pues lo más que se pueda, ¿vale? Muy bien. Una pregunta enorme. En la diapositiva anterior decía gravidez. Gravidez, si no estoy mal, bueno, nada más quería corroborar, es el embarazo, ¿verdad? Sí, sí. Recuerda que cuando anteriormente las mujeres pues no tenían como pues no se les tenía como alguna consideración, ¿no? O sea, que cargaran menos o que se Sí. fueran a lo mejor más temprano. Cuando hablamos de gravidez, hablamos del embarazo de la mujer. Entonces, bueno, Claro, pues aquí les da las prestaciones, ¿no? Cuando están embarazadas. Muchas veces o no las contratan por esta condición, o bien, como hay que pagar una incapacidad después, creo que es mes y medio antes y mes y medio después, las empresas dicen, pues no, o sea, pierdo, ¿no? O sea, pierden en cierto punto. Entonces, es lo que busca en este punto, ¿no? La mujer en estado de gravidez o estando embarazada. Sí, se refiere a eso. Bueno, ahora pasamos a la relación de trabajo. La relación de trabajo es la relación individual de trabajo. Dice que es uno de los derechos que las personas tienen por simple hecho de tener los atributos de personalidad jurídica, ¿va? Nosotros podemos tener una relación de trabajo con cualquier, pues, dependencia que nosotros queramos. Y aquí tenemos la definición, que es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario, ¿no? O sea, lo que buscamos, pues, siempre trabajamos por una retribución, ¿vale? Los elementos, nos habla que tiene dos elementos, el subjetivo y el objetivo. Dentro del subjetivo tenemos que el trabajador es la persona que presta su servicio a través de conocimientos, técnicas o habilidades. Y el patrón es la persona física o moral que paga por un servicio brindado. Bueno, esto ya lo vimos hace ratito. Dentro de los elementos objetivos, pues es la prestación de un servicio subordinado, consiste en una técnica, arte u oficio. Entonces aquí separamos em, las habilidades técnicas, conocimientos técnicos y a la parte de arte u oficio, ¿no? En subjetivo y objetivo.
Y después pasamos a la parte de los contratos individuales de trabajo. ¿Alguna vez has firmado un contrato de trabajo? Sí, ¿Y qué piensas al respecto? Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Lo has leído? sí. Ah, es bueno y no. Obviamente depende la empresa con la que lo firmes, pero hay algunos que pues sí están un poquito fuera de la ley, independientemente de ser un contrato de trabajo, me llegó a tocar uno que sí tenía como mucha inconsistencia. No tuve problema porque al final de cuentas yo sabía que nada más iba a trabajar ahí unas vacaciones y ya, pero quien lo firma, porque sé que hay gente que agarra ese trabajo pues, para vivir, o sea, su trabajo ya bien. Entonces, digo, ¿cómo es posible que acepten todo esto? Yo al final de cuentas lo acepté porque dije, ay, voy a estar aquí 6 semanas o 5. Sí, claro. Eh, es bueno porque a la vez te da la seguridad de saber en el contrato todo lo que tienes derecho, todo lo que tienes obligación, las obligaciones que tienen ellos para contigo y también los derechos que tienen ellos contigo. Eh, Me gusta, pero también siento que, por lo menos no sé en otros países, pero aquí en México sí, en algunas empresas, raya en raya en la explotación. Sí, digo, a pesar de que, pues a lo largo de la historia se ha venido como tratando de dejar esto un poquito a un lado, sí, al final del día, pues sí tenemos jornadas quizás largas, hay veces que pues no se respetan, ¿no? Hay veces que te dicen, tu jornada son 8 horas, pero no has terminado. Ve, checa tu tiempo y regresas, ¿no? Como para terminar de trabajar. Entonces, a lo mejor tú firmas un contrato y te ofrecen condiciones, pero a veces pues no se respetan como tal esas condiciones, ¿no? O igual y te dicen que te van a dar el seguro social, pues a veces pasa, ¿no? Que no te dan de alta, al final del día pues tú quieres acudir a algún servicio y pues no estás dado de alta. O Entonces, pasa, o es muy común que tú estés ganando, es un ejemplo, 30,000 pesos al mes y te reportan con el mínimo. exacto. Entonces, todo este tipo de discrepancias, pues a veces no nos damos cuenta porque no somos expertos, ¿no? O sea, como tal, pues sí estamos viendo el derecho laboral, pero pues no somos como tal expertos, pero muchas veces, a lo mejor ahorita pues ya tenemos una noción, ¿no? Pero hay personas que pues no tienen idea de qué es lo que deberían brindarles, ¿no? Cuáles son las prestaciones o cómo debería de quedar estipulado. Y pues volvemos a la parte de economía, ¿no? Por recibir una retribución, un salario y poder comprar, cubrir tus necesidades, aceptas, como dices tú hace rato, ¿no? Aceptas las condiciones y dices, pues ni modo, ¿no? Voy a trabajar y es lo que hay. Entonces, por eso es que es muy importante un contrato individual de trabajo. Es importante que lo leamos, que entendamos cuáles son las obligaciones que tiene el patrón hacia nosotros y de nosotros hacia ellos, ¿no? ¿Qué es lo que, como parte subordinado, pues qué es lo que debemos de ofrecer del mismo modo, ¿no? También hay motivos de recesiones de contrato. Entonces, bueno, pues todo eso dice que está estipulado en el artículo 20, 21, 24 y 27 de la Ley Federal del Trabajo. Más adelante, si nos da tiempo y dependiendo, es que no he visto el temario, pero dependiendo cómo vayan los temas, porque solamente me mandaron esta parte, entonces no he visto el temario. Déjame revisar el temario para ver si vienen estos artículos y si no los tocamos de manera superficial, por lo menos para comprenderlos, ¿va? ¿Cómo ves? Muy bien. Bueno, dentro de las relaciones de trabajo, también tenemos la duración en los artículos 35, Ley Federal del Trabajo. Y aquí estipula, ¿no? Cómo va a ser las jornadas laborales. Por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por obra determinada, por inyección de capital determinado. ¿Sí has escuchado estos términos alguna vez? Algunos sí y otros no. Ok, bueno, cuando Por hablamos tiempo de... determinado e indeterminado, sí, y los Sí, otros dos no. ok, bueno, vamos a ir explicándolos. Por tiempo indeterminado, pues es que no se fija una fecha límite. O sea, tú entras a trabajar y hasta que tú decidas irte o hasta que incumplas, ¿no? Por ejemplo, si robas,
pues lógico que va a haber una recesión de contrato, o dependiendo de la empresa. Pero entonces ahí no es como que te establezcan un tiempo, a lo mejor es porque tú te quieres ir o porque cumplas una falta muy grave, entonces pues ya, pero no como tal hay un tiempo. Por tiempo determinado, sí. Aquí, ¿qué ocurre? Están limitadas y surten efectos solo por tiempo específico establecidos en contratos laborales. Hoy en día la mayoría de las empresas te contratan por tiempo determinado. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues no sé si alguna vez has escuchado que se genera antigüedad y pues después de esta antigüedad, pues te pagan alguna retribución, una prestación. Sí, Entonces, claro. lo que buscan estas empresas, pues bueno, es que ya no generes así como la antigüedad y te renuevan contratos, entonces te hacen un contrato, a lo mejor por un año, termina, te vuelven a hacer otro por otro año, termina y punto. ¿O qué pasa? También, por ejemplo, en las tiendas comerciales, a mí ya me tocó trabajar en algunas, te contratan por temporada, ¿no? A lo mejor, si es Navidad, pues necesitan a lo mejor más cajeros o más personas en piso para acomodar la mercancía de, a lo mejor hablábamos de Navidad o de Halloween, ¿no? Llegó calabacitas, figuritas y demás, entonces para acomodar todo el volumen que llega, entonces te contratan solamente durante 1 o 2 meses. Entonces, el contrato está establecido por tiempo determinado, ¿vale? Hasta aquí vamos bien. Aquí pasamos a por obra determinada. Solo se contrata al trabajador para el cumplimiento y terminación de una obra en específico. Generalmente, o un ejemplo más común, se da en las obras de construcción. Construcción de puentes. Por ejemplo, si te dicen, ¿sabes qué? Tenemos esta obra, termina este puente y se acabó tu contrato. Solamente tu contrato es Ujú. mientras permanece la obra. Entonces, ahí es cuando pues termina el trabajo, termina el tiempo y pues te entregas el proyecto y se acabó, ¿no? O sea, hasta ahí termina tu trabajo. Y por inyección de capital determinado. Este consiste en la inyección de capitales. En la construcción de alguna obra se considera que puede pausarse, pero no se rompe la relación laboral. Aquí depende pues del capital de alguna obra, o sea, la inyección que se le dé para una obra determinada. La inyección de capital hablamos de que no de qué tanto se está pues invirtiendo, ¿no? Aquí me suena un poquito más como los accionistas para construir alguna obra, así como los dueños de por ejemplo, una constructora dice, no, pues vamos a construir ciertos hoteles y los dueños inyectan el capital. A lo mejor no se rompe como tal la relación porque siguen trabajando en conjunto, pero se pausa, ¿no? Hasta que vuelva a surgir otro proyecto, por decirlo así, ¿vale? Sí, que justo también podría entrar en la parte a lo mejor de los puentes, que te dicen, se van a construir eh, 7 puentes y cada uno dura un año. Perdón, cada uno dura un mes, pero tu contrato va a ser por un año a lo mejor. Y aunque los otros 5 meses no estés trabajando, pues por ahí está tu contrato de que sigues como tal laborando para nosotros, Ajá, pero está pausada, ¿no? Bueno, ahí algo así. algo así quedaría como especificado. Y cuando hablamos de los sujetos, pues hablamos del patrón y el trabajador, que es lo que te decía hace un momento y donde estaban estipulados, ¿vale? El patrón se clasifica en lo que decíamos hace rato, lo que te expliqué hace rato, el intermediario, que es la persona que interviene en la contratación de otras para que presten servicios a un patrón, ya sea por medio de una agencia o las que trabajan en una empresa y pues no eres el patrón, pero tú te encargas de esa área, entonces tú contratas a las personas. El patrón sustituto es aquel que solamente por tiempo determinado cubrirá las funciones del patrón y un representante legal, que es la persona que representa al patrón por cuanto hace la legalidad de sus asuntos, ¿no? Generalmente pues con una carta poder o bueno, ahí se determina, ¿va? Y el trabajador, esto lo veíamos en el artículo 8 y 9, que es lo que te explicaba hace rato, es dice que persona moral, pero aquí quedamos que un trabajador puede trabajar para una persona física o para una persona moral.
y debe tener los conocimientos